At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized so you can go further in your aspiring field. I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school. Explore over 300 programs at asuonline.asu.edu. Y hasta ahora vamos a saludar a Bernardo Henao, él es abogado y además presidente de la asociación Únete por Colombia. Este abogado es importante por la coyuntura por dos temas, pero el primero es que el abogado Henao fue quien instauró esa tutela ante la Justicia Especial para la Paz, que tumbó finalmente esa audiencia de Piedad Córdoba por no tener presencia de las víctimas ni tampoco de los familiares de Álvaro Gómez Hurtado en este proceso. ¿Se acuerdan que en Noticias RCN revelamos esa audiencia que finalmente se tumbó con esta tutela por no tener esa presencia y porque no pudieron conectarse el día de la audiencia? Entonces eso la tumbó. Abogado Henao, bienvenido a RCN Mundo. Muy buenos días, un placer estar con ustedes. Jesús, buenos días. Andrés, buenos días. Y Carla, por supuesto, buenos días. Con mucho gusto aquí atento. Pues abogado, esto que usted logró porque no pudieron participar las víctimas y ayer, ¿qué pasó ayer, por ejemplo? Piedad Córdoba no dio la cara, no estuvo en esta audiencia, otra vez se posterga este proceso. En esta larga lucha de tratar de llevar adelante la diligencia con la doctora Piedad Córdoba no ha sido posible por diferentes razones. Ya usted mencionó y resumió un poco lo que pasó inicialmente, que iba a ser presencial, no fue posible por razones de tipo médico, ya más cerca de un año. Posteriormente se hizo la diligencia donde, como usted lo relató, no hubo conectividad de parte del doctor Enrique y de mí como apoderado del doctor Mauricio, y desde ese momento se inició un tema frente a la validez o no de esa declaración rendida a espaldas de las víctimas y sus apoderados. Este tema llevó a que no se nos permitiera en un momento determinado decretar una nulidad, y por lo tanto concurrí yo en ejercicio del poder que me dieran la María Mercedes, Mauricio y Enrique para adelantar la acción de tutela. La instauré, en su momento fue negada y después la impugné, y finalmente con ocasión de esa impugnación que se realizó se obtuvo un fallo al interior de la JEP importantísimo que permitió que se dejara sin efecto la diligencia rendida por la doctora Piedad y se estableció nueva fecha y se dispuso que pues nuevamente se le escuchara. Esto era el día de ayer y las agendas del doctor Gómez frente a unos temas que tiene con su campaña política y de supuesto también de la propia senadora, como lo dejó conocer un comunicado que emitió a través de su cuenta en Twitter, la G, dejó saber de que no podían concurrir, que extendieron las excusas pertinentes y se va a fijar seguramente nueva mecha según se decida en su momento por la G. Abogado, la familia de Álvaro Gómez ha exhortado a la congresista electa Piedad Córdoba a que les dé la cara a las víctimas ahí en la JEP para declarar sobre el crimen del líder político. ¿Qué información tiene usted al respecto? ¿Cómo van a lograr a que ella vaya? O sea, que lo cumpla y que lo haga. Ella no puede sustraerse de la obligación de rendir la declaración y obviamente se hará uso de los instrumentos legales por parte de la JEP si no concurre próximamente a la diligencia. Lo que pasa es que uno, como en el caso particular ayer, que llega uno puntualmente, llevamos una espera más de un año para practicar esta diligencia y llega uno con todo preparado y a horas de iniciarse o minutos de iniciarse, pues yo llegué muy temprano para poder entrar allí, no es fácil siempre entrar a la JEP, se demoran los registros y todo. Se da comienzo y lo primero pues que se transmite es que ella no va a concurrir. Luego pues inmediatamente se da lectura a su tema de excusa, pues uno tiene que entender que si no hay testigo pues no va a haber diligencia, pero ella no podrá
en ningún momento sustraerse a este citatorio que es obligatorio, y lo reitero yo y lo reiteraré nuevamente ante la jurisdicción, porque llevamos bastante tiempo esperando. Es un caso de un magnicidio que el país tiene que saber, por lo que ella expresó a los medios de comunicación, cuál es el contenido de su declaración, y nosotros tenemos el derecho de contrainterrogarle. Ahora, abogado Bernardo Henao, de darse ese cara a cara, eventualmente, de darse ese encuentro, ¿cómo es el procedimiento? ¿Quién regula la diligencia, las intervenciones, la duración de las mismas, las respuestas eventuales de Piedad Córdoba? ¿Cómo sería? El proceso que se sigue al interior de la JEP en este caso es un proceso muy particular, porque apenas se está estudiando si se define o si se asume o no la competencia. Cuando se dejó saber por ellos y que se hizo público de que asumían esa responsabilidad en los hechos del magnicidio y en otros, pues se dio apertura a este trámite procesal propiamente no regulado, sino al interior de la JEP, que se maneja en su sistema, y comenzó para ver si se definía si finalmente no asuma la competencia. Hasta la fecha no se ha adoptado la decisión. Es probable que ya en un corto plazo, porque esto ya lleva bastante, esto se esperaba seguramente haberse surtido en menor tiempo, se defina que si se asume la competencia o no se asume. Yo particularmente espero con ansias esa decisión, y ya miraremos a ver qué ocurre con respecto a la nueva fecha y la decisión final de aperturar ese proceso o no abrirlo. Abogado, otro tema muy importante con usted, además que ha causado mucha polémica y ha dividido mucho la opinión, es el tema de la decisión que tomó sobre el aborto la Corte Constitucional. Ustedes presentaron una solicitud de nulidad ante este alto tribunal. Prácticamente quieren controlar el tema de que muchos le llaman la Corte Legislativa. Evidentemente, nuestra asociación, con su equipo de abogados, presentó un escrito, un incidente para lograr que se discuta esa argumentación que ahí exponemos en cuanto a la violación del debido proceso y en cuanto a la violación de la cosa juzgada constitucional. La ley nos lo permite hacer, puesto que la asociación nuestra en su momento fue interviniente en el proceso de trámite que se había adelantado frente a esa demanda que habían instaurado. Ya la Corte, pues, desde el 2006 había sentado su jurisprudencia y estaba claro en qué casos era procedente el aborto, pero ahora con esta decisión que se dio de despenalizar hasta los 24 semanas de gestación, pues nosotros apreciamos en defensa de la vida del no nacido, pero del feto, que para nosotros tiene vida desde su momento de la concesión, entramos a hacer este planteamiento ante la Corte Constitucional y tenemos confianza que surta su trámite correspondiente. Pero venga, abogado, para mi tía Julia, ¿qué es exactamente lo que ustedes pidieron y cuál es la expectativa de que eso jurídicamente se logre y podría llegar a cambiar la decisión que tomó la Corte? Nosotros esperamos que sí. Nosotros creemos que ahí hay una de las causales o dos de las causales que en un momento determinado permiten que, por haber sido intervinientes, pudiéramos concurrir a hacer este planteamiento dentro del proceso del incidente de nulidad ante esta sala, y así se hizo y así se presentó. Es un escrito contentivo de todas estas situaciones, argumentativo y probatorio de por qué apreciamos y fundamentamos ese hecho. Nosotros confiamos que la Corte Constitucional en su momento, en su sala plena, le dé el trámite de rigor y podamos, como último, digamos, recurso frente a esta decisión que tiene divididos a los colombianos, y que en el caso nuestro estamos tristes y lamentamos una decisión de ese alcance. Venga, abogado, pero mi tía Julia sigue sin entender exactamente cuál es el argumento jurídico que ustedes por el cual ustedes están solicitando la nulidad de esta decisión. El argumento jurídico es que eso ya había sido fallado y hizo tránsito a cosa juzgada constitucional. Cuando uno ya tiene sentada una jurisprudencia al interior de la Corte Constitucional, pues tiene que respetarse esa decisión constitucional. Aquí desde el 2006, ustedes lo recuerdan, fue cuando se adoptó en los casos donde no habría penalización del aborto, y por supuesto son 3 casos: cuando estaba en peligro la vida de la madre, cuando había malformación del feto, o
cuando era producto de una violación. Ese y otros 3 fallos anteriores sentaron la jurisprudencia de que esto ya estaba decidido. Tiempo después, hoy estamos en el 2022, pues se puede ver que esa demanda que se inició y se hizo no tuvo en cuenta ese principio al fallarse. Y nosotros apreciamos que, como lo establece la ley, que si no se respeta un fallo constitucional, que no había por qué cambiar la jurisprudencia, tiene que respetarse esa decisión y mantenerse a lo sumo de esa decisión que estaba vigente, no otra. Por eso concurrimos a hacer el planteamiento y nos fundamentamos también en el debido proceso. El segundo argumento que esgrimimos es que hay invasión de la esfera legislativa, o sea, el resorte para la expedición de códigos y regulaciones de este tipo es del resorte exclusivo del Congreso de la República. Aquí, en vía seccional, cosa que no admitida jurisprudencialmente, pues aunque ya ha hecho o está haciendo en parte carrera, la Corte Constitucional legisla y despenaliza, pues como ya se conoce esa sentencia que hasta la fecha solo ha sido notificada con una nota de prensa, pero no ha sido publicada debidamente la sentencia. Es decir, además del argumento de que ya hay jurisprudencia en ese sentido, que ya hay unos antecedentes que como usted lo llamaba, la cosa juzgada, otro de los argumentos es que la Corte no tiene la competencia para tomar este tipo de decisiones, sino que es el Congreso, es decir, que no le compete a una Corte legislar en este tipo de situaciones. Así es, y nosotros en Colombia tenemos establecido la división de poderes, y obviamente a cada rama del poder público le compete y se le asignan por la Constitución política sus funciones. Le agradecemos mucho al abogado Bernardo Henao por este panorama que nos ha hecho de estos 2 temas coyunturales y trascendentales para el país. Gracias por acompañarnos en RCN Mundo. Con mucho gusto. Buen día.